Vamos a empezar. Este es un ejemplo clásico del problema que les estamos poniendo. Les damos una droga que tiene una vida media de 6 horas, un volumen de distribución de 10 litros, lo damos 4 gramos por día, la dosis diaria es de 4 gramos por vía endovenosa, el intervalo, anoten por favor, el intervalo es de 4 veces al día, o sea que lo estoy dando cada 6 horas, y lo que quiero saber es cuál es la concentración plasmática inicial, cuánto tiempo tarda en alcanzar la meseta y cuál es la concentración plasmática en meseta. ¿Está bien? Esto es un poquito lo que venimos trabajando. Empezamos a trabajar ahora en cinética 2 y vamos a continuar en cinética 3. Lo que vamos a ver hoy en el tercer trabajo, ¿hasta acá me siguieron? ¿Necesitan completar el dato? Lo que vamos a ver hoy en cinética 3 básicamente es el esquema de dosis múltiples. Nosotros lo que veníamos trabajando era un esquema simple, donde siempre acá estamos mirando concentración plasmática, no dosis. Yo le doy una determinada dosis, le doy 1 gramo de algo, 2 gramos, 100 miligramos de un comprimido, qué sé yo. Y con esto, el fármaco, empiezo a sacarle sangre y veo en el primer momento, en el momento en que le doy el fármaco, que es el tiempo cero, que no tiene nada y que 10 minutos más tarde va a tener un poquito, 20 minutos más tarde va a tener un poquito más, a los 30 minutos un poquito más, y que luego la concentración, 40, 50 minutos, y que luego la concentración empieza a bajar. Y cuando uno estos puntitos se me hace la curva. La curva no se hace y después la descifro. Tengo primero que ir haciendo. Esto podría ser, por ejemplo, ¿por qué vía? ¿Qué otra vía? ¿Qué otra vía podría ser esta? ¿Podría ser intramuscular? Sí. ¿La intramuscular requiere absorción? Sí. Yo la doy, la meto en el músculo, en el tejido intersticial y luego tiene que absorberse, pasar de ahí, atravesar el endotelio, los capilares y llegar a la sangre. O sea que requiere absorción. Y podría ser tranquilamente una vía intramuscular. ¿Podría ser vía subcutánea? Sí. ¿Podría ser vía inhalatoria? Sí. Estoy mirando concentración plasmática en sangre. Le di algo para inhalar y luego veo cuánto va aumentando en sangre. Al principio no tengo nada y luego va aumentando. ¿Podría ser vía endovenosa? No. Porque la vía endovenosa en tiempo cero, en realidad empieza la curva como en tiempo cero, pero en realidad en tiempo cero no tengo nada tampoco. Pero sube tan rápido, porque yo la meto y inmediatamente saco sangre, y entonces cuando saco sangre ya tengo acá. Y luego empieza a bajar. Cuando baja esto, baja de acuerdo a su cinética, va a bajar. Si sale a los 10 minutos, extrae una cantidad y de 10 minutos a los 20 minutos extrae la misma cantidad, va a bajar así. Y de 20 minutos a los 30 minutos la misma cantidad va a bajar así y luego así. Y entonces esto, en el cual extrae la misma cantidad en la misma unidad de tiempo, en 10 minutos extrae siempre la misma cantidad, esto es una cinética de orden 0, con seguridad. Siempre extrae la misma cantidad. Ahora, el porcentaje de droga que extrae, si acá yo tengo 100 miligramos de droga y los primeros 10 minutos extrajo 10, extrajo 10 miligramos, ¿qué porcentaje de droga sacó? Un 10%. Y cuando me quedaban 10 miligramos y extrajo 10 miligramos, ¿qué porcentaje de droga sacó? El 100, o sea, el porcentaje de droga extraído varía, pero porque la cantidad siempre es la misma, no depende de la concentración plasmática. Acá sacó 10 miligramos, hubo una enzima que sacó 10 miligramos y un rato más tarde la enzima siguió sacando 10 miligramos, siempre sacó la misma cantidad, ¿se entiende esto? Ahora, si primero sacó 10 miligramos, cuando bajó un poquito la concentración plasmática, sacó 8 miligramos. Cuando bajó un poquito la concentración plasmática, sacó 6 miligramos, y luego 3, y luego 2, y luego 1, o sea, cada vez menos. Entonces se forma esta curva, y esto es una cinética de orden 1, y esto me va a dar esta forma. Y entonces, si yo estoy mirando la vía endovenosa, lo que estoy mirando podría ser esta forma.
esto, que cae con una cinética de orden 1. ¿Qué quiere decir? Que a medida que baja la concentración plasmática, sale más lentamente. Por ejemplo, porque difunde de un lugar a otro. Hay menos concentración de un lado en la sangre y entonces va a difundir más lentamente. Nada más que eso. ¿Está bien? Pero el porcentaje de droga que se extrae siempre es el mismo. ¿Está bien? Cinética de orden 1, cinética de orden 0. Ahora, el problema es que a veces nosotros trabajamos con esto y sabemos que tenemos una concentración que llamamos concentración mínima efectiva y una concentración que llamamos concentración mínima tóxica. Esto va a ser el intervalo dentro del cual yo me quiero manejar. Yo quiero dar más o menos en el medio entre estas dos concentraciones. Esta es la concentración que quisiera manejar. Pero a veces no alcanza con un comprimido o con una dosis. Por ejemplo, le damos un antibiótico y la persona requiere tomar durante 7 días un antibiótico. Le damos un analgésico y cuando cae por debajo de la concentración mínima efectiva, o sea, a partir de este momento, si lo doy por vía endovenosa, a partir de este momento deja de tener efecto. Entonces necesito darle de nuevo otra dosis y vuelvo a subir. ¿Está bien? Lo que vamos a trabajar hoy entonces es con dosis múltiples, ya no una sola dosis. Con una sola dosis veíamos esto. Veíamos que se producía absorción, distribución, eliminación, que todos estos son procesos simultáneos, pero que al mismo tiempo predomina la absorción de este lado, y por eso sube con la concentración plasmática, y predomina la eliminación de este lado y por esto baja. ¿Algún problema con esto? ¿Viene sencilla la materia? Miéntanme, no hay problema. Bueno, pero digo, estos conceptos, lo que di hasta acá se entiende, más o menos se entiende. Ahora, ¿qué pasa si doy... Estoy tentado de empezar con esto, vamos a... Les explico una cosita más y luego vamos a mirar esto. ¿Qué pasa si doy una droga? Vamos con esto. Acá siempre estoy mirando concentración plasmática, no hay logaritmos, no me complico con logaritmos en cinética. Y acá siempre estoy mirando tiempo, lo que puede variar es si estoy mirando horas, minutos, pero siempre es tiempo. Ahora, supongamos que doy una droga, una dosis de una droga, doy una droga que tiene un comprimido de 200 miligramos. Se la doy por vía endovenosa. Y se la doy por vía endovenosa y alcanza, entonces con esta dosis, alcanza una concentración plasmática de 100. ¿100 qué? 100, y acá tengo que aclarar, miligramos por decilitro, por ejemplo. O nanogramos litro, o lo que sea, pero algo, una unidad que sea concentración. Acá estoy dando una cantidad, porque estoy dando una dosis. Y con esa dosis alcanzo una determinada concentración plasmática. ¿Está bien? ¿Nadie se marea con eso? Estoy mirando ahora lo que pasa dentro de la sangre. Empiezo a sacar muestras de sangre. Y supongamos que estoy mirando esta droga y tiene una vida media de 6 horas. Vamos a hacerla fácil. Entonces, a las 6 horas, a ver, vamos a hacer como si esto fuera 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Bueno, entonces, a las 6 horas, acá, si tiene una vida media de 6 horas, lo que me está diciendo es que a las 6 horas, ¿qué concentración plasmática va a tener? La mitad. O sea que a las 6 horas yo tengo que mirar, acá tenía 100, y a las 6 horas voy a tener 50. Y a las 6 horas más tarde voy a tener 25. O sea que si yo mirase acá, 6 horas más tarde tendría 25 y 6 horas más tarde tendría 12,5. Acá. Y me daría entonces una curva que tiene esta formita. Así. Pero resulta que a las 6 horas le vuelvo
a inyectar 200 miligramos. Acá le vuelvo a inyectar otra vez 200 miligramos de mi ampolla. Con lo cual, nuevamente, la concentración plasmática tendrá que subir, digamos, estos 200 miligramos corresponden a un aumento de 100 miligramos por decilitro en la concentración de sangre. Pero yo acá no parto de cero, parto de acá. Con lo cual, le va a aumentar, lo voy a hacer en rojo, le va a aumentar me voy a quedar corto con el gráfico. 100, acá tengo 150 y acá tengo 200. Con lo cual, ¿a cuánto va a llegar la concentración de sangre? A 150. Acá voy a tener 50 más estos 100 que se produjo este aumento y entonces va a llegar acá. ¿Se le suma al que ya teníamos? Se le suma el que ya tenía. Y entonces llega a 150 miligramos por decilitro. Y esto empieza a caer. Quiere decir que 6 horas más tarde, ¿cuánto? Sentate y ubicate más acá, no vas a ver el pizarrón. ¿A ella la conocen? Sí, ya estuve la semana. Sí. ¿Acá estuviste? Sí. ¿Te presentaste? Sí. Ok. Ajá. Vente, mira. Ok. Entonces, acá, 6 horas más tarde, ¿a cuánto va a caer? A 75. Quiere decir que yo acá voy a tener que mirar entre 50 y 100, voy a tener que poner 75 y voy a tener que hacer así. Es decir, bueno, 6 horas más tarde, o sea, acá va a caer a las 12, va a caer a 75 miligramos por decilitro. Y cae, en este caso, cae con una cinética de orden 1. Yo lo hago un poquito recto, pero sabemos que si cae con una cinética de orden 1 es medio curvita, es así, ¿no? Porque estoy mirando que tiene vida media, o sea, si tiene vida media, hace una curvita porque es una cinética de orden 1. Entonces, ahora, y acá, yo de nuevo le vuelvo a dar mis 200 miligramos. Digo, che, le estoy dando, no sé, un antiarrítmico por vía endovenosa, lo que ustedes quieran. Le vuelvo a dar otra vez 200. Con lo cual, la concentración plasmática en sangre, nuevamente, 200 correspondían a 100 miligramos por decilitro, que aumentaba. Y ahora le tengo que aumentar a... ¿hasta cuánto? Bien, y entonces busco acá 175. Miro acá, 175. Y esto es en este lugar. Acá, o sea que acá voy a hacer esto. Y va a alcanzar los 175. Acá había alcanzado los 150. ¿Está bien? 6 horas más tarde, ¿qué va a pasar? ¿A cuánto? Díganme ustedes. 87 con 5. Acá tenía el 75, acá tengo el 87 con coma 5. Va a estar acá. ¿Siempre es la mitad? Sí, siempre que esté mirando justo a la vida media. O sea, justo acá se los estoy haciendo para que coincida con la vida media para hacérselo fácil. Después los miramos, después los complicamos. Si el anterior, por ejemplo, de 50 me quedaba el primero. De 50 me quedaba 25. Sí. Cuando yo le doy la nueva, tiene 100. ¿Cómo? ¿De 50? No. Ya está. Ya lo resolví. Perfecto. Bárbaro. Entonces, de acá cayó de 175, cayó a 87,5, ¿me dijeron? Sí. Cayó a 87,5. Y de 87,5, acá le volví a dar otra vez una dosis y subió a 187,5. Perdón, yo soy muy desprolijo. A 187,5. Ahora, ¿esto va a subir hasta el techo?
¿Cómo? Sí, pero el cuerpo no hace algo porque no tenés que, no lo sabe. No, pero ¿no tendrías como que dar más espaciadas quizá la dosis? No, estoy dándola a esto. Mi pregunta es, a esta dosis, No, sí, pero a ver, ahí yo le estoy dando acá, sigo subiendo y sigue subiendo y cada vez va a subir más y va a llegar a 1500. No, va a llegar un momento que va a tener valores similares. Va a empezar a tener valores similares. A ver, hagámoslo juntos. ¿Está bien? No, porque tiene una cinética de eliminación de orden 1, porque estoy mirando una droga que se elimina por una cinética de orden 1, como la mayoría, muchas drogas, la mayoría de las drogas tienen una cinética de orden 1, a menos que estén trabajando con una cinética de saturación, y esto significa que tiene una determinada vida media, cae de esta manera, y yo no le puedo inventar algo que no lo tiene. Cae de esta manera. Claro, pero la velocidad no se adapta con la concentración ¿La velocidad de qué? de eliminación que tiene el fármaco. Acá, ¿cómo te llamas vos? Jeremías. Jeremías lo que plantea es si la velocidad de eliminación no se adapta a la concentración plasmática. ¿Qué me dicen? sí, el cinético de orden 1 sí, porque es proporcional, la velocidad es proporcional a la concentración. A ver, fuerte. En cinética de orden 1, la velocidad es proporcional a la concentración. ¿Ella se escucha? ¿Cómo es tu nombre? ¿Se escucha lo que dice Candela? Que en una cinética de orden 1, la velocidad de eliminación depende de la concentración. Entonces, si aumenta la concentración plasmática, elimina más. Funciona más rápido. Entonces, a medida que aumenta la concentración plasmática, también va a eliminar más rápido. Veamos a ver qué es lo que sucede. Acá tengo 187,5. 6 horas más tarde, voy a tratar de ser un poquito prolijo con los intervalos. Acá tenía 18, 24, y acá poner que acá tenga 30, y acá tenga 36. Vamos a hacer así. A los 6 horas más tarde, ¿a cuánto cae la mitad de 187,5? No. Acá llega, de 187 llega, perdón. A 93, acá estaba en 100, acá en 87, acá está en 93, digamos. Acá está el 93,7 y entonces esto cae acá, al 93 pongamos, y del 93 ¿a cuánto sube? A 193. ¿Y de 193 a cuánto cae? A 96. Pongamos 96,5. ¿Y de 96 a cuánto sube? A 196. ¿Y de 196 a cuánto cae? ¿A cuánto? A 98. Y de 98 sube a 198. Y de 198 cae a 99. Y de 99 a 199. Y se maneja ahí. Y se maneja ahí. O sea, se maneja más o menos entre cerquita de 100 y cerquita de 200, pero nunca llega. Está ahí. Fíjense que hay un punto en el cual, primero hizo esto. Les voy a sacar esta negrita para verla desde el principio. Primero hizo esto. Primero bajó un montón, de 100 a 50 bajó un montón. Pero acá cuando baja, ya digamos, es como que cada vez se hace estable. Se maneja dentro de un rango estable. Si yo sacase los puntos medios de acá, saco el punto medio de acá, el punto medio de acá, el punto medio de acá. Ahora vamos a mirarlo. Digamos, si yo sacase el punto medio de acá a acá, hace así, una pendiente así. Y luego hace una pendiente así. Y luego hace una pendiente así. Y luego hace una cosa así. Y luego tiende a mesetarse. Y luego acá va a tender a mesetarse. Si sacase los puntos medios entre la cima y el valle, tiende a ser una meseta. ¿Se ubican?
después ya queda continuo. Si queda, llegas a 200, sacás 100, quedan 100, después Claro. vuelves a meter 100, quedan Sí, nunca llega a 200, sí, casi a 200, pero no llega a nada, pero está ahí, entre 100 y 200. Pero fíjense que va, al principio hace esto. Le di acá, subió bruscamente, si partiese de acá, digamos. Primero hace una cosa bien de subida, pero luego tiende a mesetarse y logra una meseta. Y esto es por lo que planteaba Candela. Por lo que planteaba Candela. o Jeremías. ¿Qué es? Estamos en una cinética de orden 1. Quiere decir, la cinética de orden 1 lo que decía es, a mayor concentración plasmática, mayor velocidad de eliminación. Y entonces yo digamos, logro en concentraciones más altas eliminar más, y en un momento lo que doy y lo que elimino es prácticamente lo mismo. Y cuando lo que doy y lo que elimino es prácticamente lo mismo, está en meseta. ¿Se ubican? Ahora, espera un segundito y ahí voy. Es como si yo tuviese un balde, y el balde tiene un determinado volumen, un determinado nivel de agua, y este balde pierde, no sé, 10 gotitas por minuto. ¿Cómo hago para mantener este nivel? Le doy 10 gotitas por minuto. Si yo le diese 20 gotitas por minuto, ya no tendría este nivel, subiría. Y si le diese menos de 10 gotitas, bajaría. Pero si pierde 10 gotitas por minuto y yo le doy 10 gotitas por minuto, y acá hace esto. Yo le doy una cantidad de droga que hace que aumente la concentración plasmática justo lo mismo que se pierde. Y entonces está en meseta. ¿Me siguen? Sí. Quería preguntar, porque ayer en el capítulo de los jueves que se puede hacer, se dijo que después de la cuarta vida media se mantiene estable porque se mantiene dentro de la ventana terapéutica. Si es que estás dentro de la ventana terapéutica, claro. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy... Ahora vamos a mirar estas cuestiones. Hoy vamos a trabajar con este gráfico, con esto. Ahora lo voy a borrar. ¿Ustedes lo tienen? ¿Lo fueron copiando? Porque vamos a trabajar un poquito con esto. Pero básicamente vamos a mirar con la pregunta que hace ella, que es ¿cuánto tiempo se tarda en alcanzar la concentración meseta? Cuando decimos concentración meseta es concentraciones estables. Primera pregunta. La segunda pregunta es ¿de qué depende la concentración meseta? ¿Qué tan alta o tan baja esté? Porque esto lo puse acá, pero podría haber estado acá o allá arriba. Y la tercera pregunta es, acá yo tengo una concentración meseta, pero en realidad esto es el promedio, la meseta es el promedio entre un pico y un valle. ¿Y de qué depende el tamaño entre el pico y el valle? Porque esto podría haber sido así. O podría haber sido enormes picos y valles. Entonces, esas son las tres preguntas que vamos a apuntar hoy, que estamos trabajando este tipo de cinética, donde ya no es una dosis única, sino dosis múltiple. ¿Está bien? A estas tres cosas vamos a apuntar. Vamos a trabajar un poquito con este problema y así... a mí lo que me interesa es, en realidad, con cinética nos perdemos bastante con las cuentas, porque tenemos el tema de del pasaje de miligramos a gramos, de decilitros a qué sé yo, y entonces nos perdemos cuando estamos mirando una concentración. Ahora, en realidad, a nosotros esta parte de las cuentas nos interesa relativamente, porque después pocos de ustedes las van a aplicar. Las vamos a aplicar en algunas cosas, en posología se aplican, hay que entenderla, y después depende, digamos, en algunas cuestiones se aplican. Si somos anestesistas, si usamos cardiólogos, pueden llegar a utilizar un poco, si usamos bombas de infusión, y un poco en la sala. Pero después no es complejo, no es muchísimo, entonces no nos vamos a perder con las cuentas, pero sí nos interesan los conceptos. Nos interesa que entiendan lo que es clearance, que es volumen de distribución, vida media, siempre vamos a ir preguntando conceptos. Pero vamos a empezar ahora con este tema de las cuentas y vamos a aprovecharlo para mirar los conceptos. Entonces, les tiro este problema, les doy unos minutitos para que lo resuelvan en forma individual. Empiecen a resolverlo.
Las preguntas que yo les estoy haciendo es, con estos datos, primera pregunta es, ¿cuál es la concentración plasmática inicial? ¿Listo? Les doy como 3 minutos para resolverla. La segunda pregunta es, ¿cuál es el tiempo que tarda en llegar a la meseta? Y tercero, la concentración plasmática en meseta, pero esto lo podemos hacer juntos. La primera pregunta es la concentración plasmática inicial. ¿Se entiende el problema? Cada uno hace el esfuerzo de hacer lo que le salga. Bien, ¿cuál es la concentración plasmática inicial? 2.5. 2.5 ¿qué? Esperen. Escuchen, cualquier resultado que me den, y yo les pregunto, ¿cuál es la concentración plasmática inicial? Y me dicen 2.5, 3.8, qué sé yo, es incorrecto. O sea, ponen esto en el parcial o en el final, ¿por qué? Porque le falta el apellido. 2.5 ¿qué? Kilogramos. 2.5, ¿de qué estabas hablando? 2.5 ¿qué? Gramos sobre decilitro. Gramos por decilitro. ¿Cómo? 25 gramos por decilitro. 100 miligramos de 0,2 gramos por litro. A ver, esperen, vamos a resolver. Perdón, 25, ¿quién dijo? A ver, vamos los tres. Jeremías, ¿qué hiciste? Yo agarré la fórmula de volumen de distribución, que tenía dosis por la fracción biodisponible, dividido la concentración plasmática, y lo que hice fue despejar la fórmula para que me quede la concentración plasmática. Espera, ¿cuál es esta fórmula? Claro, me quedó así porque la despejé y me terminó. Y vos lo que querés saber es dosis. Claro, dosis. Entonces, O sea, es esto, ¿no? Claro. Dosis es concentración plasmática sobre volumen de distribución. Claro. Esta es la primera fórmula, esta es la fórmula que vamos a usar para saber concentración plasmática inicial. Sí. Yo doy una determinada cantidad de droga y entonces reemplazo, si yo sé la dosis, reemplazo esto por esa cantidad de droga, es la dosis. Sí. Si lo doy por vía endovenosa es esto. Y si lo doy por otra vía, que no sea endovenosa, intramuscular, subcutánea, oral, etc., acá le agrego la biodisponibilidad. Siempre la biodisponibilidad pegadita a esta. Y siempre la biodisponibilidad, que yo sé que es el porcentaje que se absorbe, si se absorbe el 40%, acá pondré 0,40. Si se absorbe el 20%, pondré por 0,20. Chau, esto es esto. Acá no me complico. Ahora lo voy a sacar porque estoy por vía endovenosa. Pero siempre al lado de la D, de la dosis, acá dosis de mantenimiento también, irá la F. ¿Está bien? Si lo doy por otra vía. Listo. Entonces vamos a sacarlo. Ya saben que al lado de eso, si lo damos por otra vía, le ponemos la biodisponibilidad. O sea, che, esto bajalo al 40%. ¿Está bien? ¿No se complicaron con esto? No. Y él dice, bueno, bárbaro, esto podría usarlo así. También podría usarla para saber cuál es la concentración plasmática deseable. Yo digo, che, ¿cuál es la concentración plasmática deseable? Entonces yo sé la concentración plasmática. Y entonces digo, bueno, acá la pregunta sería esto. Esto se dan cuenta que es la misma fórmula, ¿no? Lo único que dice puede pasar de un lugar a otro. También podría haber puesto volumen de distribución. Pero volumen de distribución en general es un dato que les damos. Pero si yo quiero saber la concentración plasmática deseable y les estoy dando la dosis y el volumen de distribución, sacan la concentración plasmática a la cual quieren llegar. Y si les preguntamos la dosis y le estamos dando concentración plasmática deseable y volumen de distribución, chau, es esta fórmula. Es la misma fórmula. ¿Se entiende? ¿Nadie se perdió con esto? Ahora, acá, a ver, ¿vos qué hiciste entonces, Jeremías? yo lo que hice fue... ¿Qué pusiste? ¿Cómo reemplazaste acá? Yo lo que hice fue pasar... Vos querías averiguar la Claro, concentración plasmática inicial, claro, es esto. Yo arranqué en realidad con la de volumen de distribución, que es dosis por la fracción biodisponible, dividió la concentración plasmática. Porque arranqué así, para dar la vuelta, porque era la que me acordaba. Bueno, está bien, está bien. En el momento. Está bien. Entonces terminé pasando el volumen de distribución dividido la dosis por la fracción biodisponible. Pero me parece que lo tendría que haber dejado al revés. ¿Entiendes? O sea, yo lo que digo es, vos lo que estoy preguntando acá es la concentración plasmática inicial. O sea, si, esto, yo siempre arranco, cuando me acuerdo de esta fórmula, siempre arranco de esto, para arrancar, digamos, para despejar. ¿Por qué? Porque me resulta lógico decir, y la concentración plasmática, cuánto está concentrado en sangre, va a depender de cuánto le doy, la dosis, y cuánto sale de la sangre y cuánto se queda.
o sea, el volumen de distribución. ¿Cuánto se distribuye? O sea, esta relación me va a dar la concentración plasmática. Me parece bastante lógica. Y de acá, bueno, digo, si tengo que despejar, qué sé yo, dosis es concentración plasmática por volumen de distribución. O volumen de distribución, no sé, lo intercambio. Volumen de distribución es igual a dosis sobre concentración plasmática. Están acá. Ahí la dosis, por ahí dice que la dosis es 4 gramos día, pero yo como la doy cada 6 horas, yo cada vez que doy 1 gramo en 6 horas. O sea que la dosis inicial es 1 gramo. Bien, acá hay un primer problema, que es esto. Che, no les damos las cosas tan fáciles. La dosis, claro, la dosis, ¿cuál era? 1 gramo. Porque ya, la dosis con la cual va a alcanzar esa concentración plasmática, porque era 4 gramos, lo que plantea Gabriela, es 4 gramos, pero se lo daba cada 6 horas. 4 gramos en el día. 4 en 24, 1 cada 6. 1 cada 6. 1 gramo cada 6. ¿Todos lo siguen? Que es lo mismo que decir 1000 miligramos cada 6. Sí. O 1 gramo cada 6. ¿Está bien? ¿Nadie se pierde con eso? Y entonces, che, acá la dosis ya no son 4 gramos. Acá ya pasó a ser 1000 miligramos. Vení, Gabriela. Vení porque está el tema del micrófono acá. Así. En un día, son 24 horas, das 4 gramos. Sí. Pero vos esos 4 gramos los distribuís en 4 veces cada 6 horas. Sí. Entonces vos a las 6 de la mañana das 1 gramo. Sí. 6 horas después, así. Siempre hay que ver, por eso el tema de las unidades. O sea, ¿Cuánto y cuánto? si hiciéramos el concentración tiempo, yo digo, acá lo que estoy dando es 1 gramo y 6 horas más tarde le vuelvo a dar otro gramo y 6 horas más tarde a las 12 horas le vuelvo a dar otro gramo, etcétera. O sea, le doy, ¿se entiende? Pero entonces hago el cálculo con esto, con 1000 miligramos, y con estos 1000 miligramos quiero saber cuál es la concentración plasmática inicial. ¿Está bien? ¿Nadie se perdió? Chicos, vale perderse, o sea, pregunten. Está bien, sí. Pero tenemos que entender el tema. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la concentración plasmática inicial? Y ella, entonces, hizo el cálculo y dijo, bueno, ya está. Lo hago con 1 gramo, con 1000 miligramos. ¿Y el volumen de distribución cuál es? 10 litros. Y entonces es 1 gramo o 1000 miligramos sobre 10 litros, lo cual les da 0,1 gramo, pero para mí el 0,1 me pierdo y entonces me conviene manejarme con miligramos. 0,1 gramo es lo mismo que 100 miligramos y esto va a ser entonces 100 y acá estoy mirando ya, como estoy mirando en sangre, miligramos litro. 100 miligramos litro. ¿Está bien? Bien. Esta es la fórmula que venimos usando hasta ahora. Ahora, cuando calculamos, sí. Como miligramos por litro, porque es lo que te quedó, porque el volumen de distribución estaba en litros. Y entonces vos, al mirar acá, lo único que haces es simplemente, fíjate, te quedó 1000 sobre 10. O sea, lo que haces es tachar un 0 acá y un 0 acá. Te quedó 100 miligramos sobre 1 litro. O sea, 100 miligramos litro. ¿Está bien? Si la dosis es gramo por decilitro, la D, gramos por día. Gramos día. La dosis jamás va a ser una gramos por decilitro, porque es una dosis, es una cantidad. Gramos, miligramos, pero nunca más que eso no. Gramos día. Ahora, esto me sirvió para saber la concentración plasmática inicial. La otra fórmula que fíjense que acá nada más nos vamos a manejar en toda farmacocinética con 3 fórmulas. Y chao, nos olvidamos del resto. Nada más que después tiene que despejar. Esta se despeja para acá y esta para acá. Listo. La otra fórmula es, yo sé que con esto alcanzo esta concentración plasmática, pero luego cae. A las 6 horas va a caer, le voy a volver a dar, va a volver a caer, le voy a volver a dar y así.
Cada 6 horas y hacemos el dibujito que llegamos a antes. Y yo en un momento sé que alcanzo una meseta, más o menos desde acá empieza a ser estable. Empieza a alcanzar una meseta. Y entonces la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la meseta? Y esto se los respondo yo ahora, pero si ustedes miran el dibujito anterior, fíjense cuánto tiempo, cuántas vidas medias tardaron en llegar a la meseta. Miren el dibujo, ¿lo copiaron el dibujo que hicimos antes? Más o menos 4, entre 4 y 5. Entre 4 y 5 estaba la meseta más o menos en 150. 149, 148, 100, pero bajaba y subía, pero si uno miraba el promedio, tardaba entre 4 y 5 vidas medias. Y la respuesta entonces es esta, se tarda entre 4 y 5 vidas medias en llegar a la meseta. Es algo establecido, ¿no? Algo establecido por Dios. Así que no hay manera de discutir. Por la cinética esto de... Por esta cinética, siempre tarda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cambia la vida media. Quiere decir que si yo les pregunto, una droga que tiene una vida media de 6 horas, vos, flaco, vos, si tiene una droga que tiene una vida media de 6 horas, y te pregunto, ¿cuánto tiempo tardás en llegar a la meseta? ¿Por qué? Porque 6 por 4, 24, un día. ¿Está bien? Ahora, la droga tiene 2 horas de vida media. En 2 horas cae el 50%. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la meseta? 8, pero lo doy cada 10 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la meseta? La droga tiene una vida media de 2 horas, pero yo la voy a dar cada 10 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la meseta? No la doy cada 2 horas, la doy cada 10 minutos. ¿Se puede abrir un poquito una ventana, chicos? Esto. Bueno, respuestas. ¿Cuánto tiempo tarda? 8 horas dice Ezequiel. 8 horas dice Ezequiel. ¿Quién da más, quién da menos? La vida media, una droga que tiene una vida media de 2 horas, pero yo la doy cada 10 minutos. ¿Cuánto tarda? Pero vas a alcanzar una concentración plasmática mayor, decís vos. ¿Cómo? ¿Me entienden la pregunta? La meseta del promedio entre el pico y el valle. La meseta es el promedio entre el chico y el valle. Puede ser que encuentres una concentración más alta, pero el tiempo de duración sea mucho menor. El tiempo de duración no, yo estoy preguntando el tiempo que tarda en llegar a esa meseta. Si la meseta es el promedio entre el pico y el valle y el pico va aumentando más rápido. No, pero tenés más dientes en el serrucho, nada más. Yo lo estoy dando, en vez de darlo así, digo, che, lo doy acá y acá lo vuelvo a dar. Y acá lo vuelvo a dar, 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 y acá lo... Pero nunca llega como a depurar. Sí, sí. La vida media Pero la misma siempre concentración, la vida media, o sea, no va a depender de la concentración. Pero, a ver, pero la pregunta es esto, a ver. Yo supongamos que yo supongamos, le estamos inventando ahora todo, ¿no? Esperen, yo le estaba dando 1 gramo cada 2 horas. Ahora le doy 1 gramo cada 10 minutos. La cantidad que le estoy dando es más. O sea, si yo calculo en 2 horas le di 1 gramo cada 10 minutos, no sé, un montón. 12 gramos. Nada. Cada 10 minutos. Cada 10 minutos, 12 gramos. 12 gramos. Le doy 12 gramos, en vez de darle 1 gramo, le di 12 gramos en 2 horas. O sea, es como si en 2 horas le hubiera dado un montón. Y a las 2 horas más tarde le seguí dando 12 gramos. Entonces es como si le estuviera aumentando la dosis. Acá hay una trampita. Entonces, si le aumento la dosis, hago esto. Ahora, ¿qué pasa
si en vez de darle 1 gramo cada 2 horas, digo, le doy cada 10 minutos, pero en total le termino dando 1 gramo cada 2 horas. O sea, cada 10 minutos le doy 0, no sé cuánto, un poquito. Le estoy dando la misma dosis, pero le estoy dando mucho más rápido, más cada 10 minutos. ¿Sí? Entonces, en el primero de los casos, en realidad le estoy aumentando la dosis diaria. Le estoy dando en el día mucho más cantidad. Si lo que hago es disminuir el intervalo de dosis, pero mantengo la cantidad de droga que le estoy dando, en realidad estoy aumentando la cantidad de droga que le doy en el día. ¿Están de acuerdo? Sí. Y en ese caso voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque cada vez le estoy dando un montón de droga, cada 10 minutos le estoy dando un montón de droga y entonces la concentración plasmática cada vez va a subir muy rápido. Y esto va a ser así. Ahora, el tiempo que tarda en llegar a la meseta entre esto va a seguir siendo 4 vidas medias de la droga. Y si la droga tiene una vida media de 6 horas, el tiempo que tarda en llegar a la meseta va a seguir siendo 24 horas. Por más que, o sea, por más yo la doy cada 10 minutos, la concentración plasmática que va a alcanzar, no va a ser ahora esta, sino va a ser esta, la meseta. Entonces va a alcanzar una concentración plasmática mayor, pero el tiempo que tarda en alcanzar esto va a ser más o menos el mismo. El mismo tiempo va a tardar en llegar a una meseta acá que acá, nada más que la meseta va a estar mucho más arriba. Ahora lo volvemos a mirar en otro ejemplo un poquito más fácil, cada 6 horas, cada 12 horas, lo volvemos a mirar, no se preocupen. Pero básicamente, el concepto que quiero darles es el tiempo que tarda en llegar a la meseta es entre 4 y 5 vidas medias. Ahora vamos a ver, puede variar la vida media. ¿De qué depende la vida media? Sí, ¿de qué depende la vida media? El logaritmo, no sé qué. No, de cada sustancia. Por la vida media sobre el clearance. Esto decimos. ¿No? Ah, no, esto es clearance. La dosis de mantenimiento. Claro, está bien. Esto es el clearance. Está bien. A ver, la vida media lo que va a decir es depende de la constante de eliminación. La constante de eliminación es un concepto difícil, complejo, está en los libros, lo tenemos más o menos que manejar. Básicamente lo vamos a traducir como el porcentaje de droga que se pierde en una unidad de tiempo. No es eso. La definición correcta es otra, es algo así como es el logaritmo natural de la inversa del porcentaje de droga que es eliminado en una unidad de tiempo. Porque es un logaritmo natural que es 0,693 y esto sobre la vida media y entonces se calcula en horas a la -1 porque esto es una inversa y no importa. Y no me importa, no importa. No importa porque nos cuesta mucho entenderlo, nos llevaría mucho tiempo entenderlo y no nos importa básicamente. Pero básicamente sí nos importa el concepto, digamos. Decimos, bueno, es el porcentaje de droga que se elimina por una unidad de tiempo. Quiere decir que si una droga se elimina con una cinética de orden 1, ¿se acuerdan que se elimina con una cinética de orden 1? Pero esta cinética de orden 1 me daba esta formita así. Ahora, si yo acá le ponía logaritmo, convertía esta formita, digamos, lo convertía esto en una recta. Lo convertía en una recta. Que es más o menos lo mismo que la formita esta. Entonces, digamos, esta recta tiene una determinada pendiente. Si esta pendiente es muy rápida, quiere decir que se está eliminando muy rápido. Si esta pendiente fuese un poquito más suave, si esta pendiente fuese así, quiere decir que se está eliminando un poco más lento. Y la constante de eliminación lo que mira es la pendiente, básicamente. Qué tan rápido o qué tan largo. El logaritmo natural, etcétera, es eso. No nos importa. Pero básicamente, digamos, para despejar esta cuestión, la vida media depende de esa constante de eliminación.
Y depende de qué cosa. Vamos a olvidarnos un poquito de esta constante de eliminación que nos complica. ¿De qué cosas depende? ¿De qué dependerá la velocidad de eliminación de la droga? ¿Cómo? Si el fármaco es hidrosoluble o liposoluble, de grado de ionización, todo eso hace que la droga se excrete más o menos. Hágame acordar cuando terminemos con esto que hablemos unas palabritas de cómo se eliminan las drogas porque tenemos que mirar esto. Me voy a olvidar. Pero, está bien, pero ahora en estos términos, digamos, la velocidad con la cual se elimina la droga, ¿cómo se mira? ¿Cuánta droga se elimina en una unidad de tiempo? ¿Cómo se llama esto? Es el clearance. El clearance es no cuántas drogas, sino cuánto plasma por unidad de tiempo. Claro, es velocidad de eliminación. A ver, vamos acá, espera. En ese volumen podés estar eliminando 1 gramo o 0 miligramos. Espera, necesitamos, porque esto después lo miran así y no se escuchan las voces, ¿no? Bueno, Acá. ¿se escuchó? Sí. Pero ¿se hablo escuchó? fuerte. Listo, dale. En el clearance hay una unidad de volumen que en determinada cantidad de volumen, que son 100, por ejemplo, un clearance de 100 mililitros minutos, son 100 mililitros de plasma que yo en un minuto estoy depurando. Yo ahí puedo tener 1 gramo, 0,1 miligramo, puedo tener una cantidad de droga específica. Eso no me dice, el clearance no me dice cuánta droga elimino, sino cuánto volumen de plasma elimino por unidad de tiempo. ¿Cuánto volumen de plasma es depurado? Es limpiado en una unidad de tiempo. Se supone que ahí está la droga. Que ahí está la droga, pero no sabés cuánta. Claro. Miren, yo ayer intentaba, no sé si en la comisión que estaba, pero intentaba explicar este tema del clearance. ¿Qué pasa? Para todos, chicos, lo que tengan que hablar es para todos. No, está bien, perdón. No, ella preguntó que de qué depende, o sea, Que que se concentraba más claro, la droga en plasma. Claro, el de qué plasma y dependía seguir la- el porcentaje. ¿Cómo? Como que se concentraba más la droga en plasma al sacar, o sea, no sé cómo dice. Sí. Fue una duda del momento. claro, de cómo se depura el plasma. Entonces yo digo, bueno, yo le preguntaba de qué depende, por ejemplo, la depuración del plasma, o sea, claro, de la función renal. Entonces yo tengo insuficiencia renal que se depura menos, va a bajar el clearance. Eso es lo que te quería preguntar. Claro, ahora estamos mirando drogas que se eliminan con una cinética de orden 1. Por ejemplo, hay un transportador que las saca, pero ese transportador, cuanto más droga hay, más rápido la saca. No está saturado. O simplemente difunde de un lado a otro de la membrana. Se pasa a través de la cápsula de Bowman, en el glomérulo, pasa al interior de los túbulos por una cuestión simple de difusión. O sea que cuanto más droga haya en sangre, más va a pasar. Cualquiera de estos dos va a dar una cinética de orden 1. Simplemente cuanto más droga haya dentro de sangre, más pasa al otro lado. ¿Está bien? Estamos mirando esto. Ahora, cuando miramos clearance, es un concepto un poquito complejo, pero es lo que dijo recién Gabriela. Espera un poquito, que si termino la idea. ¿Por qué? ¿Por qué es complejo? Nosotros en general lo que miramos es cuánta droga sacamos de sangre. Entonces yo ayer lo explicaba con el concepto del enanito sacando las manzanas. Que es esto. Supongamos que hay un enano, tiene que ser un enano, no hay otro. Un enano que trabaja limpiando las manzanas del árbol, ¿no? Y acá está. Y acá está el pobre enano así, asombrado. Es un enano en la arriba. Sí. Este es el enano que está limpiando las manzanas del árbol. Ahora, este enano, supongamos que el capataz le paga y le dice, bueno, tenés que sacar 10 manzanas por hora. Y le paga por eso. Entonces, el enano hace en un día, saca una cantidad de manzanas. Trabaja 8 horas, va a sacar 80 manzanas. Así. Ahora, el problema es si el árbol, en vez de tener estas manzanas, un año, el árbol tiene muchas más manzanas. Y se llena de manzanas. Y el enano sigue sacando 10 manzanas por hora. Entonces al capataz ya no le conviene. Le dice, che, no, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar por la cantidad de ramas que limpies por hora.
Entonces yo te voy a pagar por cada, si vos me limpiás 10 ramas por hora, te voy a pagar. Ahora, si la rama tiene muchas manzanas, jodete, trabaja más rápido. Y esta es la diferencia entre una cinética de orden 1 y una cinética de orden 0. En una cinética de orden 0, lo que estamos mirando, siempre el enano saca 10 manzanas por hora. Está todo el tiempo sacando 10 manzanas. Y no importa cuántas manzanas haya acá, no importa cuánta droga haya en sangre, siempre saca la misma cantidad. En una cinética de orden 1, en cambio, lo que estamos mirando es, si hay más manzanas, tiene que trabajar más rápido. Y lo que estamos mirando es esto. Y lo que nos conviene entonces es no ver cuántas, una forma sería ver, che, bueno, cuántas manzanas saca a medida que hay concentración de sangre, pero ahí hay que correlacionar muchas cosas. Y otra es, bueno, cuántas ramas limpia por unidad de tiempo. Y eso es el clearance. Es el volumen de sangre, el volumen de plasma, es la cantidad de ramas del cual es depurado este producto en una unidad de tiempo. Nos permite mirar una cinética de orden 1, el clearance, cosa que no nos permite mirar lo otro. ¿Se entiende? Entonces cuando miramos esto es básicamente velocidad con la cual está laburando el riñón en relación a la concentración plasmática en sangre de una sustancia. Pero, profe, si vos tenés, por ejemplo, una concentración plasmática de 1 miligramo por litro y el clearance dice que se depura 1 litro de plasma por hora, vos podés decir que se limpia 1 miligramo por hora. A ver, tengo que... El clearance dice... ¿Qué cosa dice clearance? 1000 miligramos, mi concentración plasmática es 1000 miligramos por litro, así lo manejo todo. ¿Y el clearance? Se dice que se depura 1 litro por hora. Se depura 1 litro por hora, o sea que por hora, ¿cuánto depuré? Depuré 1000 miligramos. Ahora, si la concentración plasmática hubiera sido de 2000 miligramos por litro, y el clearance es 1 litro por hora, ¿cuánto depuré? 2000 miligramos. La cantidad de fármaco que... Claro. Pero la cantidad de fármaco cambia de acuerdo a la concentración plasmática. Lo que me dice es, al cambiar la concentración plasmática, labura más rápido. ¿Cómo? ¿Clearance? ¿Qué cosa? ¿Clearance por concentración plasmática por? No, acá, chicos, acá esto es así. Acá cuando estoy mirando la dosis de mantenimiento, les estoy poniendo la dosis diaria. Dosis diaria de mantenimiento, o sea, la dosis de mantenimiento es con qué dosis le tengo que dar cada día para mantener esta concentración plasmática con este clearance. ¿Está bien? Esto, si yo viera simplemente dosis, acá le agregaría la I, que es el intervalo. O sea, el intervalo de dosis. No lo vamos a complicar, no vamos a mirar la I. Pero si mira simplemente la dosis en vez de la dosis diaria, acá le agregaría un por intervalo. Y entonces, si le doy 4 veces por día, la I sería 6. Cada 6 horas. No importa, no la vamos a complicar, porque no nos interesa tanto las cuentas. Es simplemente porque forma parte de la materia y hay cosas que tenemos que entender así. Ahora, ¿el clearance se entiende el concepto de lo que estamos hablando? Vuelvo a repetir lo que dijo Gabriela antes. No estamos hablando de la cantidad de plasma que es depurado. Es el volumen de plasma del cual es depurada una cantidad de fármaco en una unidad de tiempo. ¿Depurado por quién? Por el riñón, por ejemplo, por el hígado. O por otra cosa. Hay sustancias que se eliminan por el pulmón, hay sustancias que se eliminan por la bilis, por la transpiración. Pero es menos importante. Y el clearance, la fórmula con la cual vamos a unificar el clearance es la misma que la de la vida media. Vida media era igual a 0,693 por volumen de distribución sobre clearance, y por lo tanto clearance es igual, esto lo paso para acá, clearance es igual a 0,693 por volumen de distribución sobre vida media. Es lo mismo. Si ustedes quieren... Si se acuerdan, esta era la constante de eliminación. Y si quieren pueden reemplazar términos. Pero nosotros no vamos a hacer algo complicado, así que no lo vamos a hacer reemplazar términos con constante de eliminación. Pero sí me interesa esta fórmula. O sea, hay dos fórmulas acá que nos interesan mucho, que son estas dos.
concentración plasmática igual a dosis sobre volumen de distribución para saber la concentración plasmática inicial, o la dosis, para alcanzar a eso, y la dosis de mantenimiento, que es igual a concentración plasmática por clearance. O sea, la dosis de mantenimiento depende del volumen de distribución. O sea, no depende de la dosis, pero... No directamente, pero el clearance a su vez depende del volumen de distribución. Entonces, si el volumen de distribución hubiera sido mayor, el clearance hubiera sido menor. Mayor. El clearance hubiera sido mayor. Bueno, no sé, mayor. Está arriba, así que es mayor. Bueno, vamos para descansar, entonces es esta segunda pregunta. En el problema que yo les di, ¿cuál es la respuesta? 24 horas, o sea, tardó 24 horas en llegar a la meseta. ¿Y cuál es la concentración plasmática en meseta? Esta la van a tener que hacer. ¿Cuál va a ser la concentración plasmática en la meseta? ¿Cuál era la pregunta? Era, el tiempo hasta la meseta era fácil porque decíamos, che, 4 y chau. 4 por la vida media y nos daba. ¿Y la concentración plasmática en meseta cuánto les dio? ¿Yo cuánto les dio? Me dio 111,4 miligramos por litro. 111,4 miligramos por litro. Calculando 4 vidas medias con una dosis de mantenimiento de 115,5 gramos. A ver, ¿cuánto te dio a vos? ¿Pero lo intentaste? ¿Lo intentaste? Es que tenés que intentarlo, si no, ahí hay un tema. ¿Cuánto te dio vos? 115,5. A mí, ¿por qué me dio 144? Me dio 140. A mí también. Él debe tener razón porque le dio parecido al mío. Chao. Vamos a fundamentarlo. ¿Cuánto les dio? 143. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a pasar alguno que querés pasar vos, Ezequiel. Dale. Listo. Nosotros habíamos sacado que la concentración plasmática inicial era de 100, ¿no? Entonces a las 6 horas iba a ser de 50, ¿no? Entonces nosotros le dábamos 100 más. Entonces iba a quedar en 150. Y a las 6 horas iba a ser de 75, ¿no? Y le dábamos 100 más. Y a las 6 horas, ¿de cuánto iba a ser? 87,5. Y le dábamos 100 más. Bueno, pero esto, a ver, yo voy a decir algo. Esto es lo que hicimos al principio. O sea, estamos haciendo la trampita de que en realidad primero les puse el gráfico y después el problema. Pero, o sea que esta es una forma. Está bien hacer el cálculo. Ahora, ¿cómo calculamos con fórmula? Para decir de un solo saque, porque si no uno podría estar 3 días. Ah, pero no había pedido que hagamos esto. Yo pregunté cuál es la concentración plasmática en meseta, pero con la fórmula. Para eso usamos las cuentas. Ah. Si no, imagínense cada vez que tengo pacientes, tiqui. Pero igual que son 4 días medio. Hacer 4 veces y le sumás la mitad de la mitad. Bueno, fracasé. Bueno, no, es otra forma, es un mecanismo. ¿Alguien usó cuentas? ¿Les dio mal? A ver, bueno, vamos a mirar, qué sé yo. Vamos a mirar. A ver, vamos a mirar las cuentas. Yo, ahora, creo que las hice al revés, ahora que lo pienso. Ok, siéntate. Listo. ¿Vos sacaste con cuentas? No. Calculé la dosis de mantenimiento. A ver, concentración plasmática en meseta, escuchen, no vale que me digan no ni nada. O sea, les estoy preguntando concentración plasmática en meseta, que ustedes tienen una cuenta que es concentración plasmática, era la dosis igual a, no me acuerdo, concentración plasmática por clearance 693, no sé qué. La tienen ahí. O sea que miren eso y si les falta algo, despéjenlo. Miren de dónde lo sacan.
Pero de eso se trata, porque nosotros en el parcial lo que les vamos a poner es el costo de la cuenta, no le vamos a poner el grafiquito ni nada. Yo les estoy preguntando cuál es la concentración plasmática inicial si le doy. Escuchen, chicos, escuchen. Yo les estoy diciendo esto. Tengo una droga que tiene un volumen de distribución de 10 litros, una vida media de 6 horas. Le doy 4 gramos por día endovenosa, o sea, le estoy dando 1 gramo cada 6 horas. Este es el intervalo. Y les pregunto, ¿la concentración plasmática inicial la pudieron hacer sacando con la cuenta de la concentración plasmática inicial? El tiempo de meseta, hicimos la trampita de decir, che, tarda 4 vidas medias. Después lo vamos a relativizar eso. Pero tarda 4 vidas medias, ya está. Y les pregunto cuál es la concentración plasmática en meseta. Y para eso había una segunda cuentita para hacer, que era dosis de mantenimiento igual a concentración plasmática por clearance. O por volumen de distribución. No, ya lo puse, chicos. Copien cuando copian. ¿Cómo? Claro, yo usé la dosis de mantenimiento, pero después hice los gráficos, entonces siempre agregué dosis de mantenimiento y di la mitad 4 veces. A ver, sáquenla así, con la cuenta. ¿Qué concentración plasmática usamos? La concentración plasmática, yo lo que te estoy preguntando, ¿cuál es la concentración plasmática? Chicos, una cosa, a ver, si no se acuerdan la cuenta, porque yo les digo, che, la dosis de mantenimiento, qué sé yo, y yo le digo, no te vuelvo a anotar, y me la tenés que decir. Ahora, ustedes no se acuerdan la cuenta, simplemente tienen que acordarse de qué depende la concentración plasmática. ¿De qué depende? ¿Cómo? ¿Cómo? La concentración plasmática depende de la dosis. ¿De la dosis qué? ¿De la dosis que le doy en cada momento? Fuerte. No. La inicial no. Chicos, escuchen y no hablen. La concentración plasmática, cuando yo les estoy hablando en dosis múltiples, les estoy diciendo concentración plasmática, estoy diciendo concentración plasmática en la meseta. O sea, ese promedio. Entonces, esa concentración plasmática, acuérdense del balde. ¿De qué depende? No. A ver. Sí. Perdón, sí. No. La dosis de mantenimiento. ¿Y la dosis de mantenimiento es la dosis por hora? ¿Es la dosis que le doy cada vez? No. No, la concentración plasmática es concentración y dosis es dosis. Es cuánto le das del medicamento. Dosis. ¿Cuánto le estoy dando? ¿1 gramo día? Le estoy dando 1 gramo cada 6 horas. O sea, la dosis. ¿Qué voy a mirar? ¿1 gramo? 4 gramos. Esto, cuando estoy mirando acá en la meseta, lo que estoy mirando es la dosis diaria. Por eso yo les decía, por eso no le pongo la I después, para no complicarlo. Pero acá estoy mirando dosis diaria. Y acá esto es una gran trampa. Porque si ustedes ponen 1 gramo acá, o 1000 miligramos, están poniendo mal y se van a sacar mal. Pero entonces es, ¿cuánto le están dando? Que es la dosis en el día. Y cuánto pierde, que es clearance. Chau, es re fácil. Igual me da un número, yo lo había hecho así, pero me da un número, Creo que es así. Me da un número muy raro. Me da 0.0. Esperen. ¿Hasta acá estamos de acuerdo con esto? Esta era lo mismo. Yo despejaba dosis de mantenimiento. Yo si les pregunto concentración plasmática en meseta va a ser esta. Y si les pregunto dosis de mantenimiento es concentración plasmática por clearance. ¿Se acuerdan que era siempre esta fórmula? Era la misma fórmula siempre que manejamos.
Es el baldecito. ¿Cuánto sale y cuánto tiene? Esta es para la concentración plasmática durante la meseta. ¿Está bien? O sea que lo que van a tener que sacarme es esta fórmula, chicos. Concentración plasmática es la dosis de mantenimiento, la dosis diaria, vamos a poner dosis diaria que me parece, la dosis diaria sobre el clearance. No entiendo los valores que te da. Esperen, primero traten de hacerlo. Escuchen, la trampa es esta. Y estos son los problemas de farmacocinética, por eso lo estamos haciendo acá. La trampita es esta. Esta, yo les dije, che, hay dos fórmulas nada más. Una para calcular la dosis con la cual alcanza una concentración plasmática inicial y otra la dosis de mantenimiento. Después lo demás despejo de acá. Ahora, la pregunta es, yo quiero, esta fórmula me sirve para esto. Esta fórmula me sirve para esto, porque estoy preguntando la concentración plasmática en la meseta. Y la concentración plasmática en la meseta depende de la dosis diaria y el clearance. Listo. ¿Qué les falta de acá? El clearance. Listo. Entonces ahora lo que tienen que hacer es rebuscárselas para buscar clearance. Y entonces buscan una formulita que diga clearance. Cuando sacás el clearance, te da 1155. Espera, vamos de poco. Ahora, vamos de poco. No sé, porque yo no la hice, no la tengo de memoria. Chicos, ¿cómo sacan? Saquen clearance. Busquen clearance. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué fórmula sale para iniciar clearance? Sí. Bueno. Por BD. Por BD sobre la vía media. Esta era la fórmula de clearance, que era 0,693 por el volumen de distribución dividido la vía media. Entonces ahora... El clearance es igual a 0, sí, 0,693 por, era 10 litros sobre dividido 6. Sobre 6. Fíjense 6. que ella le dice sobre 6, no. ¿Sobre 6 qué? horas. Horas. Entonces, porque siempre ahí es donde se van a perder, chicos, porque si arriba dice día, abajo dice horas, acá te... 1,1. Tienen que poner las... Bueno. Y esto da 1,15 litros hora. Bien. Está bien, esperen. ¿Todos la siguieron? Sí. Listo, el clearance dio 1,15 litros hora. Listo, vamos a sacar esto. Bien. Ponele acá 1,15 litros hora. Bien. 1,15 litros hora. Ya tenés que hacer. Tenemos que sacar la concentración plasmática. Sí. En meseta. Porque es distinto, es esto. Sí, es esa. Igual a la dosis diaria, que habíamos dicho que era 4 gramos día, ¿lo ponemos en gramos o miligramos? Como a ustedes les resulta Bien. más fácil. ¿Qué les resulta más fácil? ¿Miligramos? Más fácil para jugar Bueno. con el otro. El clearance en Sí, que estaba, no, mejor en gramos, litros hora, capaz. algo así. Listo, o sea, En gramos. póngalo como quieran, en gramos, miligramos. Yo creo que No, día. posiblemente sea más fácil en miligramos. Gramos día. Bueno, si no serían, bueno, dividido el clearance, que es 1,15 litros hora. litros hora. Ahora, lo que yo hice... Ay, para que me acerque. Acá tienen un problema. Acá tienen un problema. Están diciendo, che, esta es la fórmula, sí, pero están mirando la dosis que le dan en un día versus cuánto elimina en una hora. Ah, lo tendremos que poner 24 horas. Acá es donde están con una trampa. Claro, ahí, Acá tienen, por eso les digo, tienen que identificar esto. claro, Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Ahí pasa ella. claro. Yo multipliqué esto por 24, que serían las horas, me dio 27,6. O sea, sería tipo por 24. Claro.
Bueno, horas. O el 4 lo dividís en 24. Bien, ¿y eso? 27,6. Y ahí sería Pero es más fácil multiplicar por 6 litros por día. litros día. Ahí está. Y eso lo multipliqué, no lo multipliqué. Lo dividiste. Lo dividí. Todavía A ver. no sé. 4 horas. No, 27,6 dividido 4. No, 4 dividido. 27,6. Me dio 0,14. 0,14 sería gramos por litro, porque esto se... Claro, sí, gramos por litro. Y esa sería la concentración plasmática. Está bien, meseta. Sí, ahora. Pero no quedó igual al gráfico. Concentración plasmática. Fíjense, si yo miraba el gráfico que les había hecho al principio, este que después Ezequiel hacía la cuentita, y subíamos así, y nos daba que la meseta estaba más o menos en 43. 144, 145, 150, qué sé yo. Acá 144. Pero, 144, ¿qué? Acá estoy en miligramos por litro. Claro, que es lo mucho mismo. más fácil decir miligramos por litro, decir 144, que decir 0,14, que no sé ni que yo menos de uno no sé de qué estoy hablando. Claro, eso es. Entonces, les Esto es conviene pasar 144. a miligramos, por eso les digo lo que más les convenga. Sí, 0,44 miligramos litro. Sí, porque es por mil. Queda 40 miligramos litro. Bueno, 144, 140. Claro, porque da 0,144. Listo. Listo, entonces, ¿cuál es la concentración plasmática? Y lo pueden sacar así, pero en realidad nosotros probablemente les demos solo los datos para que lo hagan con cuentitas y nos demos la vía media o no sé qué, y lo van a tener que sacar con la cuenta. Y la cuenta es simplemente decir, che, la cuenta era, para saber la dosis de mantenimiento, era esta. ¿Cuál es la dosis diaria versus cuánto elimina? Y cuánto elimina es el clearance. Y el clearance no lo sé, pero tengo la fórmula de clearance, y con la fórmula de clearance lo saco, y ahí me enriedo con las unidades. Y las unidades pueden ser horas versus día, miligramos versus... Es eso, es fijar unidades. ¿Lo entendieron bien? Bien. Es muy sencillo entonces. Ahora. Ok, escuchen. Todos ustedes manejan algunos conceptos que son básicos. El concepto de vida media, que se define como el tiempo que tarda en caer a la mitad de su concentración plasmática. No de su concentración plasmática inicial, sino de su concentración plasmática. En cualquier momento que sea. Porque dijimos, si la concentración plasmática inicial era 100, tardaba 6 horas en caer a 50, pero si era 12,5 o 12, tarda 6 horas en caer a 6. O sea, es el tiempo que tarda en... El otro concepto es el de clearance, el volumen de plasma del cual es depurada una cantidad de droga en una unidad de tiempo. ¿Depurado por quién? Por quien lo depure. El riñón, el hígado, el que sea. Y el otro concepto es, ¿algún concepto más? Cinética de orden 1 y de orden 0. Sabemos que la mayor parte de las drogas se eliminan con una cinética de orden 1, que eso significa que depende simplemente de cuánta concentración hay de un lado y del otro. Y esto va a depender, digamos, mayor concentración, mayor eliminación. El porcentaje de droga eliminado por unidad de tiempo es constante. ¿Qué otro concepto que haya que saber acá? La constante de eliminación, que no nos vamos a enredar, es simplemente, digamos, a qué velocidad está eliminándose. ¿Algo más? Las eliminaciones. Pero, no, quiero hacer síntesis con esto. La síntesis es, básicamente, hay 3 preguntas que nosotros vamos a estar todo el tiempo haciendo con el tema de dosis múltiples. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar la meseta? La segunda pregunta es, ¿de qué depende el nivel de meseta?
Y la tercera pregunta es, ¿de qué depende el tamaño de los serruchos entre pico y valle? ¿No? Cuando les damos un gráfico así, y partimos como hicimos antes, alcanzaba una concentración plasmática de 100, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Entonces, acá yo podía sacar este promedio, en un momento sea meseta este promedio, más o menos por acá. Yo puedo decir, che, acá ya no sigue subiendo, no sigue bajando, está más o menos estable. Y entonces digo, acá alcanzó una meseta. Entonces la primera pregunta se refiere a esto. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar el nivel de meseta? La segunda pregunta es esto. ¿De qué depende el nivel de meseta? ¿Por qué esto está acá y no está acá abajo? Y la tercera pregunta es, ¿por qué esto tiene este tamaño y no este tamaño? O este tamaño. ¿Está bien? Son las tres preguntas básicas cuando miramos dosis de mantenimiento. La primera pregunta es, ¿el tiempo de alcanzar el nivel de meseta depende solo, exclusiva y únicamente de... ¡Fuerte! ¡Fuerte! Bien, de la vida media. Correctísimo. Bien. Entonces depende solo de la vida media. Ahora, la vida media, si el riñón, en vez de estar con un tipo que tiene una función renal normal, estamos con un tipo con insuficiencia renal, disminuye el clearance. Y si disminuye el clearance, aumenta la vida media, porque clearance era igual a 0,693 por volumen de distribución sobre vida media, o sea que es inversamente proporcional. Así que, si disminuye el clearance, aumenta la vida media, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, yo les digo, che, en vez de darle esta droga por vía endovenosa, se la doy por vía oral. ¿Cambia el tiempo que tarda en alcanzar la meseta? El tiempo de alcanzar la meseta depende únicamente de... Ahí modificas la biodisponibilidad. Modifico la biodisponibilidad, pero no modifico la vida media. Lo que sí voy a modificar es cuánto llega a sangre. Y como va a llegar a sangre, la biodisponibilidad es un 40%, voy a darla por vía oral y va a ser así. Pero el tiempo que tarda en alcanzar la meseta, el tiempo, o sea, esto, va a seguir siendo esto. Nada más que va a llegar solo un 40%. Y es como si le diera menos. ¿Por qué? Porque el nivel de meseta depende de... La vía de administración. No, espera, ahora vamos a ver. Depende solo de dos cosas. El nivel de meseta depende solo de dos cosas, Valdecito. Valdecito. El nivel de meseta, el nivel, qué tan alto, qué tan bajo esté esto, depende solo de dos cosas, que son, acuérdense, la dosis diaria y de clearance. ¿Cuánto doy y cuánto elimino en el día? Si doy más o menos. De nada más. Ahora, si yo, ¿me siguieron bien esto? Primera pregunta es, esto depende del tiempo en alcanzarlo, depende de la vida media. El nivel de meseta depende de cuánto doy y cuánto saco. O sea, dosis diaria versus clearance. Ahora, la dosis diaria, si yo en vez de darla por vía endovenosa, lo estoy dando por vía oral y la biodisponibilidad es del 40%, es como si en vez de darle 100 miligramos día, o les cambié el ejemplo, en vez de darle 1000 miligramos día, para no confundirlos con esto, en vez de darle 1000 miligramos día, le diera 400, porque la biodisponibilidad era del 40%. Entonces le estoy dando, es como si le diera menos dosis. Sí. Pero en realidad no es que le doy menos dosis, llegó menos a sangre. Le di 1000 miligramos por vía oral, pero solamente llegó 400 porque la biodisponibilidad era del 40%. ¿Me siguen? Entonces, si cambia la vía de administración, va a cambiar el nivel de meseta, pero porque es como si le cambiara la dosis, porque cambia la biodisponibilidad. ¿Me siguen? Ahora, el tiempo que tarda en alcanzarlo va a ser el mismo. Nada más que va a tener otro nivel de meseta. ¿Está bien? O sea que serían 3 entonces los factores.
No, son dos. Nada más que cada uno es a su vez modificado por otro. Es la dosis diaria y el clearance. Ahora, si cambia el clearance, por alguna razón, porque tiene insuficiencia renal, el nivel de meseta va a ser mayor. Si la dosis diaria es menor o la doy por una vía que hace que llegue menos a sangre, lo cual es lo mismo, el nivel de meseta baja. Chao. Pero el tiempo que tarda en alcanzarlo es el mismo. ¿Me siguen? Y la tercera pregunta es de qué depende el tamaño de los serruchos. Y el tamaño de los serruchos depende, para una droga que tiene una determinada vida media, de qué tan frecuente lo dé. Como habíamos visto esto antes. Entonces, si yo estoy dando... Vamos a sacar esto para no ensuciar tanto. Si yo estoy dando esta droga, por ejemplo, cada 6 horas, acá le pongo 6, 12, 18, 24, acá es el 30, etc. Hará esto. Ahora, si yo le doy esta misma droga, pero le doy cada 12 horas, voy a hacer esto. Bajo, acá llego a las 6 horas. 6 horas más tarde va a estar a la mitad de esto. Y si yo le doy la misma dosis, o sea, yo le estoy dando, por ejemplo, acá le di un comprimido de 1000 miligramos. Y acá le daba otro comprimido de 1000 miligramos. Y acá le doy otro comprimido de 1000 miligramos, etc. Si yo le doy la misma dosis, yo le doy, pero a las 12 horas, en vez de, me salteo esta y le doy a las 12 horas y le doy 1000 miligramos, voy a tener que sumar lo que suma de la concentración plasmática, llegaba a 100, voy a llegar a 150, pero voy a llegar a 150 acá. Va a ser un pico más grande. Pero si yo sumo la dosis diaria, la dosis que le di en el día, no es lo mismo darle 1000 miligramos cada 6 horas que darle 1000 miligramos cada 12. ¿No? Entonces, como la meseta, el nivel de meseta dependía únicamente de la dosis diaria, si yo le doy 1000 miligramos cada 12, le estoy dando en el día 2000 miligramos. Y cada 6 le estoy dando 4000. Y entonces el nivel de meseta va a ser menor. El tamaño de los serruchos va a ser mayor, pero la dosis diaria va a ser menor. Y entonces va a ser esto. Ahora, si yo le diera cada 12 horas 2000 miligramos, la dosis diaria va a ser lo mismo que si le diera 1000 miligramos cada 6 horas. ¿No? Solamente que la vida media es de 6 horas. Pero acá yo hago esto. Acá cayó a la mitad, luego cae a la mitad de la mitad, pero luego yo hago una cosa que lo sube hasta acá, porque le di 2000 miligramos. Y luego va a caer de nuevo, va a caer hasta acá, luego va a caer hasta acá, y luego va a subir hasta acá arriba. Y luego va a caer hasta acá, y luego hasta acá, y luego hasta acá arriba. Y va a ser picos más grandes, pero el promedio de los picos va a terminar siendo el mismo que el de antes. O sea, el promedio de los picos es el nivel de meseta, chicos. Si el nivel de meseta depende solamente de la dosis diaria, y la dosis diaria es lo mismo si yo le doy 1000 miligramos cada 6 horas, o sea, 4000 miligramos, que 2000 miligramos cada 12 horas, o sea, 4000 miligramos en el día, el nivel va a ser el mismo. Pero va a ser dándole cada 12 horas un serrucho más largo, más grande. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Con lo cual, el nivel de meseta va a ser el mismo. Pero si yo tengo una concentración mínima efectiva, que es esta, y una concentración mínima tóxica, que es esta, ¿viste que no funciona? Una concentración mínima tóxica, que es esta, entonces acá, dándole cada 12 horas, hay momentos en los cuales no va a tener efecto. Por ejemplo, yo quiero matar a una bacteria, y hay momentos en los cuales no va a estar cubierto. Y lo único, o analgesia, hay momentos en los cuales va a tener dolor. En este intervalo de tiempo en el cual esto pasó
en este tiempo en el cual esto pasó por debajo de la concentración mínima efectiva, no va a estar haciendo efecto. ¿Me siguen? Entonces veré cuál sea el intervalo, tengo que ver cuál sea el intervalo apropiado para que el pico y el valle no se pase de esto. Mientras se mantenga dentro de esto, va a estar de la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, va a estar todo bien. Pero si se pasa, tengo un problema. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta, ¿ese intervalo justo sería la dosis media? ¿La vida media? No, la vida media, yo vuelvo a repetir, yo puedo dar una droga, por ejemplo, vamos con penicilina. La penicilina tiene una vida media de minutos. La penicilina creo que la vida media no me acuerdo, pero pongamos que sean 180 minutos, pongamos 2 o 3 horas, entre 2 y 3 horas, algo así. Entonces la penicilina, si yo tengo que cubrir a una persona con penicilina, podría darla, lo doy, supongamos que lo doy por vía endovenosa, y entonces hago esto, entonces dije que tiene una vida media de 3 horas, acá pongo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Entonces hace esto, digamos, la doy, alcanza este nivel, baja a la mitad de las 3 horas, le vuelvo a dar, baja a la mitad de las 6 horas, la vuelvo a dar, y así. Y llega un momento en el cual se hace así. Yo podría sacar el promedio y me daría que más o menos por acá sea meseta. Y cuando cuento, digo 1, 2, 3, 4 vidas medias, entre 4 y 5 vidas medias, se amesetó. Justo coincide. Así que coincide. Ahora, la penicilina es una droga con un margen de seguridad muy amplio. Ezequiel, ¿por qué le gritas? Es una droga con un margen de seguridad muy amplio. ¿Qué significa que tiene un margen de seguridad muy amplio? ¿Alguien que no haya hablado? Dale, vos, claro. Sí, dale. Que en la administración del fármaco puedes tener una variabilidad en lo que va a ser la dosis sin acercarte demasiado a lo que es la dosis tóxica. A la dosis tóxica. Quiere decir que le doy, por ejemplo, la penicilina, la toxicidad produce convulsiones. Puede producir convulsiones. Entonces, pero a dosis altísimas, muy superiores a las habituales. Entonces, ¿yo qué digo? Y si estuviera con un germen que es muy sensible, con un germen extremadamente sensible, o sea que la concentración mínima efectiva está acá abajo, yo podría decir, le doy penicilina acá, y en vez de dársela acá, se la vuelvo a dar acá. Qué sé yo, total va a ser esto. Y se la vuelvo a dar acá. Y sigo estando por encima de la concentración mínima efectiva. Y después le doy la dosis para sumar la dosis diaria, pero se la doy acá. Truc, y va a ser acá. Y total no me importa si la concentración mínima con la cual va a producir convulsiones está allá arriba. Y después se la vuelvo a dar y baja hasta acá, y se la vuelvo a dar acá. Y no coincide con la vida media. Y no me importa. Pero si estuviera con una droga que yo necesito mantenerla, tiene un margen de seguridad estrecho y necesito mantenerla dentro de esto, ¿cómo hago para que no haga tanto pico y valle? Le doy, ¿cómo? A ver, flaca vos. Aumento la frecuencia. ¿Manteniendo o modificando la dosis diaria? Manteniendo o modificando la dosis diaria. Yo quiero darle un antiarrítmico. O quiero darle digoxina, que tiene un margen de seguridad estrecho. Si me paso, le produce arritmias. Entonces, tengo que mantenerlo dentro de un margen de seguridad muy, muy estrecho. Muy justito. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué haría? Yo le doy digoxina. Yo le doy digoxina y se la doy, pongamos, cada 6 horas y hago esto. Y tengo una concentración mínima tóxica que está acá y una concentración mínima efectiva que está acá. Y el tipo tiene dos problemas. Una es
che, yo tardé todo este tiempo, el tipo tiene una insuficiencia cardíaca, no sé, le doy digoxina porque tiene insuficiencia cardíaca. Entonces necesito que reaccione más o menos rápido, que le ayude al inotropismo. La digoxina ayuda a aumentar la contracción. Pero tardo mucho en producir efecto. Entonces se la doy y se la doy y después se la doy y recién después de no me acuerdo cuánto, porque la digoxina tiene una vida media amplia, creo que es como de un día y pico. Claro, pero ponerle que sea de 24 horas. Quiere decir que si yo le diera la digoxina cada 24 horas, o no importa, o 6 veces al día, ¿cuánto tarda la digoxina en alcanzar su concentración meseta? 4 días. Un montón. Y mientras tanto el tipo está con insuficiencia cardíaca, no puede respirar, no puede moverse, no puede hacer nada. Pero para eso le puedo dar otro fármaco, o sea, el mismo fármaco por otra vía, para mantener eso mientras... No, pero la das por vía endovenosa. Vos, mirá, se la doy por vía endovenosa. ¿Vos ves algo más rápido que la vía endovenosa? Mantener la dosis diaria, pero no... Esperen, háblenle a uno. ¿Qué decir? Pasamos un Pero no sí. sería como la heparina. No, la heparina es otra cosa. No, Va. sí, ya sé, pero esto que le da warfarina, que le da polidoras, que para llegar a lo que es la receta, al mismo tiempo que le doy lo que es el oral, le doy inyectable. No. Acá le estás dando por vía endovenosa, no le estás dando por vía oral. Y no hay nada más rápido que la vía endovenosa. Una dosis de carga para que ya tenga una concentración alta en plasma, que le vaya haciendo efecto y después se la vas manteniendo. Bien, ella dice dosis de carga. ¿Qué es una dosis de carga? Le doy una dosis con la cual logro una concentración plasmática inicial, que es la que yo quiero. Porque yo quiero no esta concentración plasmática inicial. Yo quiero esta concentración plasmática inicial, que está dentro de esto. Y entonces tengo que calcular la dosis en función de la concentración plasmática inicial esta. La dosis es la concentración plasmática por volumen de distribución. Chau. Pero entonces tendré que darle una dosis de carga y yo les pregunto, che, ¿cuál es la dosis de la digoxina? Y si yo necesito darla rápidamente, ya no hago una dosis de carga no hago una dosis para calcular esto, que es lo que me va a permitir más o menos mantenerlo acá, sino que primero le doy una dosis mucho más alta. El primer día le doy una dosis mucho más alta y quizás el segundo día también. Con lo cual rápidamente alcanzo este nivel. Eso se llama dosis de carga. Inicio acá y después de acá empiezo con la dosis de mantenimiento. De acá partirá con la dosis de mantenimiento, pero ya se está manteniendo dentro de esta meseta desde el primer día. ¿Deberías darte la dosis necesaria para llevar la concentración plasmática meseta o no necesariamente? Sí, exactamente. Cuando yo calculo la dosis en una droga que necesito que haga efecto rápidamente y no tarde sus 4 vidas medias en llegar, le voy a dar la dosis que requiere para alcanzar la concentración meseta rápidamente. Y de ahí simplemente le doy la dosis de mantenimiento, lo que hago para reemplazar esto. Ahora, acá tengo un segundo problema, que es que la digoxina es una droga con un margen de seguridad estrecho. Quiere decir que tiene esta concentración mínima efectiva y esta concentración mínima tóxica. Con lo cual va a estar todo el tiempo con problemas, porque acá se pasó y la toxicidad de la digoxina es jodida, puede producir arritmias. Y acá no está haciendo efecto, con lo cual en este tiempo la persona no le está haciendo efecto el medicamento. Entonces necesito, sabiendo que tiene una vida media de 24 horas, necesito darlo, pero que no haga estos serruchos. ¿Y cómo hago? Aumento la frecuencia, o sea, disminuyo el intervalo de dosis. En vez de dárselo una vez por día, por ejemplo, se lo podría dar, claro, 2 veces por día. Ahora, mi pregunta es esto, si le doy 2 veces por día la misma dosis cada vez, ¿mantengo la dosis diaria? La estoy aumentando, con lo cual ya me iría acá arriba. Entonces lo que tengo que hacer es distribuir esa dosis diaria. Entonces si yo le estaba dando como dosis día, no me acuerdo, pero ¿cuánto era la dosis? 125 miligramos. 0,25, 0,25 ¿qué? ¿Gramos? 0,25 miligramos día, si yo le doy 0,25 miligramos día, un cuarto de miligramo por día, y
en vez de darle 0,25 miligramos día, le daré la mitad, 0.1212, cada 12 horas. Con lo cual voy a hacer una cosa más chiquitita. Primero le di su dosis de carga y después voy a bajar acá y acá ya le estoy dando de nuevo. Y acá va a bajar y acá. Y entonces mantengo la misma dosis diaria, la dosis día, pero se lo estoy dando cada 12 horas. Y disminuyo. Y ahora lo tengo internado y no quiero ni siquiera hacer este pico y valle. ¿Cómo podría hacer para disminuir lo más posible el pico y el valle? A través de... ¿Por qué? ¿Qué hace la bomba? ¿Cómo? ¿Una bomba o qué? Hagámoslo más simple. Un goteo. Chicos, si le doy un goteo, lo que hago con el goteo es esto mismo, pero le doy una gotita, una gotita, una gotita, una gotita. Mantengo así. Pero mantengo la misma dosis diaria. Le estoy dando 0,25 gramos día. Nada más que dividido, metido dentro del gotero. Y una cosita, ¿a partir de qué momento vos pasas de una dosis? Perdón, una cosita más. Y ese gotero, como era una ampollita así, y no se lo puedo pasar en todo el día, ese gotero se lo meto, esa ampollita, se la meto dentro de un Baxter de 500 mililitros. Y lo que hago es calcular cómo hago para pasar esos 500 mililitros en un día. Y 500 mililitros, ustedes le tienen la clase de posología grabada, pero 500 mililitros en un día se pasa a 7 gotas por minuto. Y chao. Y si en vez de pasarle, le quiero pasar 1000 mililitros por día, duplico. En vez de darle 7 gotas por minuto, doy 14. Y si quiero dar 1500, doy 21. Y así, chao, es muy fácil. Por supuesto que una bomba de infusión es mucho más segura, porque el goteo lo regula la persona y bueno, tiene que más o menos saber cuánto... Claro, claro. O sea, puede haber error en el goteo. Quiero ver si me estoy encontrando cosas. ¿Y cuándo cambias de una dosis? O sea, en este caso que son los márgenes tan estrechos. Escuchen porque ya tenemos poquito tiempo. Preguntas. ¿Qué tiempo cambias de lo que sería la dosis de carga a la dosis de mantenimiento? Dependiendo de ¿Cuándo? Y cuando vos quieras. La dosis de carga no necesariamente tiene que ser una dosis. Yo puedo darle la dosis que necesito, por ejemplo, para alcanzar la concentración plasmática inicial, pero se la doy dividida en dos dosis. Una parte a la mañana y otra parte a la tarde, o a lo largo de los 3 días, y a partir del 4.º día ya paso a dosis de mantenimiento, como quiera. La dosis de carga es la dosis que necesito para alcanzar la concentración plasmática que yo quiero. Entonces yo les puedo decir, che, este fármaco tiene requiere una concentración meseta de 180 miligramos por decilitro. Y tiene un margen de seguridad que va entre los 140 y los 230. Y ustedes tienen que hacer un cálculo acá. Igual no se lo vamos a hacer tan complicado. Es simplemente para que entiendan. A mí lo que me interesa en realidad es que entiendan por qué le damos un goteo, por qué le damos cada 12 horas, por qué Y también hay algunas cuestiones que no es lo mismo darle a un bebé que a un adulto, y entonces un bebé tiene un volumen de distribución mucho más chiquito. Nosotros le damos una cantidad de droga y se distribuye como en un recipiente que es chiquitito, en un adulto va en un más grande. Estas cuestiones me interesa que puedan usarlas. Digamos, no es que le vamos a meter cuentas recontra complicadas, pero digamos, esto que hicimos acá sí. Esta cosa de, bueno, pueden reemplazar un cliente por una vida media, esta parte sí. Vamos, ¿alguna pregunta más de esto? Sí, entonces cuando nosotros damos una dosis de carga, apuntamos a la concentración plasmática del valor de meseta. Sí, sí. Al promedio, porque la meseta, viste que te dice, yo te puedo dar, está entre 100 y 200. Y ahí está la meseta, qué sé yo, y vos decís, bueno, 150, chao. Apuntás a eso. Bueno, vamos a eliminación. 2 palabras de eliminación. Disculpen porque siempre se nos prolonga el seminario, pero vieron que si no es dar así como si lo diéramos y no llegan a entenderlo. 2 palabritas de eliminación las hacemos súper fácil. ¿Cómo se eliminan las drogas del cuerpo? Básicamente hay 2 grandes órganos, que son el riñón, así,
El riñón y el hígado. Estos dos. El riñón tiene 3 mecanismos por los cuales elimina, digamos, que se conjugan, que son básicamente la filtración a través del glomérulo, la secreción tubular y después hay un mecanismo que es la reabsorción. La filtración glomerular significa simplemente que cuando miramos el glomérulo, acá tenemos la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, simplemente es que filtra acá. ¿Cuánto filtra acá? O sea, que va a depender, acá están los capilares, cuánta sustancia hay dentro del capilar y cuánto no. O sea, siempre va a ser una cinética de orden 1. No tiene ningún problema. Ahora, parte de estas sustancias pueden unir, ustedes saben que viajan unidas a proteínas. Las que viajan unidas a proteínas no filtran. O sea que solamente juega la sustancia que está libre. Y la dinámica va a ser eso, el pasaje a través de la membrana, que es lo que vimos antes en FIC, con la ley de Fick. Listo. Después, en el túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal hay transportadores. Estos transportadores son transportadores de ácidos y de bases. Los transportadores de ácidos son poco selectivos, entonces agarran cualquier ácido que ande por ahí. Y los transportadores de bases a las bases, o sea que los ácidos compiten con los ácidos, las bases con las bases. No compiten entre ellos. Esto en primer lugar. Segundo, estos transportadores van a agarrar, acá hay capilares también porque esto es intersticio, estos transportadores van a agarrar a la sustancia y no les importa que esté unido a proteína o no. La agarran, la sacan y la meten acá adentro. ¿Está bien? Entonces, y es un sistema de transporte activo. Es un sistema de transporte activo, o sea, va a requerir gasto de energía, se puede saturar y entonces puede funcionar en general funciona con una cinética de orden 1. Pero puede llegar a funcionar con una cinética de orden 0. En general no, casi siempre funciona con una cinética de orden 1. Acá filtran la mayoría de las drogas, filtran por acá, muchas filtran por acá. Pero muchas se reabsorben, vuelven a reabsorberse. ¿Por qué se reabsorben? Porque no son suficientemente polares, atraviesan las membranas. Y esto nuevamente, ley de Fick, Henderson-Hesselbach y qué sé yo, y entonces vuelven a estar acá adentro. Y entonces, como están de nuevo en el intersticio, vuelven a la sangre y los cacha el transportador y los vuelve a meter. Acá hay un sistema donde está. El transportador elimina como el 80% de las drogas, o sea que es un sistema muy importante, no es un sistema menor. Bien, estos son los mecanismos por los cuales elimina el riñón, los mecanismos de excreción renal. Y los mecanismos de excreción hepática, básicamente, en el riñón tenemos los hepatocitos, en los hepatocitos hay enzimas. Estos enzimas que están en el retículo endoplasmático liso, las más importantes son un sistema que se llama citocromo P450. Hay otros. Pero lo que van a hacer es cualquier sustancia que sea suficientemente liposoluble va a ser cachada por estas enzimas y les agregan o les sacan algo. Las oxidan, las hidroxilan, algo hacen y eso la convierte a la droga en otra droga distinta. Esa fase se llama fase 1, fase 1 de la biotransformación. Lo que hacen es convertir a una droga, a una sustancia, en otra. O sea, la están eliminando, la están convirtiendo en otra, y esa otra sustancia puede ser más, menos o igual de tóxica. En general son más tóxicas, pero puede ser igual o menos tóxica. ¿Se entiende bien? Pero no la hace menos tóxica. ¿Sí? En general las hace menos liposolubles. ¿Para qué? Para que al volver a sangre puedan ser eliminadas por el riñón. La fase 2 es una fase de conjugación. Se conjugan con ácido glucurónico, con sulfatos, con alguna sustancia que se les agrega y también pueden ser más o menos tóxicas, en general son menos tóxicas en esta segunda fase y son menos liposolubles. O sea, el objetivo es hacerlas menos liposolubles para ser eliminadas. ¿Está bien? Y la importancia que tiene esto es que hay sustancias que pueden inhibir o aumentar la velocidad de estas enzimas. Entonces, cuando nosotros damos distintos medicamentos, algún medicamento puede influir en la velocidad de eliminación del otro.
y si hace que se elimine más lentamente, se metabolice más lentamente, aumenta la concentración de ese primer medicamento en sangre. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, damos paracetamol a las personas. El paracetamol es una droga muy noble porque requiere dosis muy altas para producir toxicidad. Ahora, cuando produce, hay que darle más de 6 gramos por día para intoxicar a una persona con paracetamol. Ahora, hay gente que toma 6 gramos por día de paracetamol y se intoxica. Y cuando se intoxica, no es una pavada. Produce una hepatitis, y esa hepatitis puede ser una hepatitis fulminante incluso, puede hacer que deje de funcionar el hígado, y es una intoxicación muy seria. Hay chicos que se intoxican con paracetamol, adultos también. Digamos, es una de las primeras causas de hepatitis, de insuficiencia hepática a nivel mundial. Pero necesitamos darle dosis muy altas. Ahora, puede ser que no le demos dosis muy altas, puede ser que le demos 4 gramos por día a una persona que es epiléptica. Y esa persona toma fenobarbital. El fenobarbital lo que hace es inhibe la fase 2. Y entonces, digamos, no inhibe, en realidad lo que hace es acelera la fase 1. Y acelera la fase 1 y entonces produce el metabolito del paracetamol, pero ese metabolito del paracetamol se elimina en fase 2, hepática. Y como la fase 2 funciona a velocidades normales, si hay mucho paracetamol, digamos el metabolito del paracetamol que se produjo, no llega a eliminarlo, se acumula y pasa a sangre. Y eso es lo que produce la intoxicación. Y entonces el fenobarbital, que es un inductor enzimático, lo que va a hacer en una persona que le duele la cabeza y toma paracetamol como todo el mundo, es producir una hepatitis. ¿Sí? No, no todos. Hay medicamentos que pasan directamente por fase 2. Entonces, por ejemplo, benzodiazepinas, el diazepam pasa por fase 1 y fase 2. Lorazepam pasa directamente a fase 2. Con lo cual, en determinadas hepatopatías, directamente te conviene darle lorazepam, en determinadas situaciones. Eso depende de cómo es el fármaco. Eso depende de las características del fármaco. ¿Está bien? La cinética de eliminación del hígado, al usar enzimas, se compararía más Es de fase es una cinética de eliminación de orden 1 a menos que estén saturadas. El alcohol, por ejemplo, se satura, la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que lo degrada, se satura a determinados niveles y las personas que se intoxican con altos niveles de alcohol lo eliminan con una cinética de orden 0. ¿Listo? Cerramos acá para no matarlos. Chao. Paz. Es muy duro que no me aplaudan.